al, al derecho a partir de un caso concreto, que es el proceso monitorio. Argo es un proyecto para la automatización del proceso monitorio a través de un modelo de inteligencia artificial basado en una ontología y reglas a propósito del razonamiento jurídico contenido en los artículos 812-818 de la Ley de Enjuiciamiento Civil. Nuestros invitados de hoy son Miguel de Asís Pulido y Cristian Pérez García, que nos compartirán algunas reflexiones generales sobre el uso de la inteligencia artificial en el derecho y algunas notas sobre la experiencia del diseño de Argo. Miguel de Asís Pulido es doctor en Derecho por la UNED y colaborador investigador del Departamento de Filosofía Jurídica de la misma universidad. Su tesis versó sobre las implicaciones de la inteligencia artificial en la práctica jurídica y procesal y ha recibido un premio otorgado por la Real Academia de Doctores de España. En el marco de su doctorado realizó una estancia en el CRI de la Universidad di Modena Reggio Emilia. Es también autor de una monografía titulada Concepto y extensión de la inteligencia artificial jurídica y publicada en 2025 y un segundo libro titulado Técnica y justicia se encuentra en vías de publicación. Por otro lado, Cristian Pérez García es investigador predoctoral del área de Filosofía del Derecho de la Universidad de Oviedo. Ha impartido docencia de teoría del derecho y derechos humanos y ha escrito sobre función judicial, derecho natural y lógica jurídica. Es investigador del Centro de Estudios sobre el Impacto Social de la Inteligencia Artificial de la Universidad de Oviedo y miembro de la Asociación de Jóvenes Investigadoras e Investigadores en Derechos Humanos y participa desde enero de 2024 en el proyecto Argo. Entre los presentes se encuentra también Javier Carbo y online está conectado José Manuel Molina, ambos profesores de la universidad e informáticos que colaboran como coautores en el proyecto. Miguel y Cristian hablarán unos 40 minutos, ¿no? Y después se abrirá un espacio de debate. Y sin alargarme más, les doy la palabra, no sé quién quiere empezar. Vale, muchas gracias, Claudia, por la presentación y gracias a la Carlos III por invitarnos a esta charla. Vamos a organizar más o menos lo que vamos a decir en cuatro puntos fundamentales. Lo primero, vamos a dar unas pocas reflexiones sobre el uso de la inteligencia artificial en la práctica jurídica, para pasar rápidamente a exponer dos grandes tipos de inteligencia artificial que nos interesa nombrar aquí y quizás también mencionar algunos de sus problemas asociados a cada una de ellas, porque bueno, generalmente se habla en estos ámbitos de inteligencia artificial, pero muchas veces hay que también saber diferenciar entre qué tipos existen dentro de la inteligencia artificial, porque cada una de ellas comporta unos problemas específicos, ¿no? Y sobre todo si queremos plantear cuestiones de hasta qué punto se puede utilizar la inteligencia artificial en la práctica jurídica, pues hay que proceder a esa diferenciación, ¿no? Porque después de este punto de tipos de inteligencia artificial vendrá un punto sobre la cuestión de la práctica jurídica precisamente y qué problemas quizás dentro del derecho podrían quedar sujetos a automatización o asistencia por medio de las tecnologías. Em, y bueno, estos tres puntos primeros que vamos a hablar van a servir como un poco de introducción para poner en contexto el proyecto Argo. Entonces, el último punto ya será tratar el proyecto Argo y sobre todo algunos problemas que hemos encontrado en el mismo. Entonces, a pesar de que vayamos a hablar, como ha dicho Claudia, sobre el proyecto, vamos a empezar con unas reflexiones y vamos a tener que, bueno, que esperarnos un poco para meternos de lleno en dicho proyecto, ¿no? Entonces, como he dicho, lo primero va a ser una cuestión de reflexionar sobre algunos usos de la inteligencia artificial. La inteligencia artificial ya es una realidad en muchos ámbitos institucionales, la salud, obviamente la educación, ámbito fiscal y, por supuesto, también el derecho, ¿no? Esto no es ninguna sorpresa para nadie, ¿no? La inteligencia artificial está siendo utilizada en todos los ámbitos institucionales de la sociedad y esto conlleva, bueno, dos problemas principales para el derecho. El primer problema es que, por supuesto, tiene que regular ese uso, ¿no? de la inteligencia artificial y ahí está, bueno, pues ejemplos
como por ejemplo el Reglamento de Inteligencia Artificial de la Unión Europea y otras regulaciones que ya empiezan a tratar la cuestión bueno, del uso, o de qué uso es el adecuado, ¿no? Y obviamente otros requisitos ético-jurídicos que tiene que cumplir toda utilización de inteligencia artificial en el ámbito institucional, bueno, privado, ¿no? Y eso por una parte, y por otra parte, obviamente también la inteligencia artificial trae un problema, bueno, una cuestión a resolver al derecho, que es que el propio derecho utiliza la inteligencia artificial, es decir, la inteligencia artificial está involucrada en la práctica jurídica. Nosotros sobre todo nos vamos a centrar en esta segunda sección, ¿no? de problemas, porque al final Argo lo que pretende es precisamente investigar el punto en el que la inteligencia artificial puede utilizarse en esta práctica jurídica. La práctica jurídica actualmente está llena de inteligencia artificial, sobre todo en el ámbito de la abogacía. José Ignacio Sadar Cayón, el profesor catedrático de la Universidad de Cantabria, ha tratado mucho estas cuestiones sobre el uso de la inteligencia artificial en el ámbito de la abogacía, pero obviamente también, no solo en el ámbito de la abogacía, sino también cada vez más en el ámbito, por ejemplo, procesal y también judicial, pues la inteligencia artificial va introduciéndose poco a poco, ¿no? Y sobre todo con la salida, ¿no? al mercado, obviamente, de modelos large language model, como por ejemplo GPT, Gemini y demás, pues cada vez más los abogados, los juristas en general, utilizan la inteligencia artificial, ¿no? Entonces, esto es una realidad, la inteligencia artificial es una realidad en el derecho y habría que investigar hasta qué punto se puede, bueno, es adecuado el uso de la inteligencia artificial como asistente, como automatizador de la respuesta o simplemente pues no debería usarse la inteligencia artificial en el derecho, ¿no? El profesor Roger Campione acostumbra a decir que en el derecho la pregunta nunca es si una cosa es posible o no, sino si queremos que esa cosa sea, partiendo de la base de que siempre es todo posible, y en tal caso, de qué manera queremos que sea. Y podemos trasladar esta reflexión perfectamente al campo de la inteligencia artificial. Es un hecho, es un fenómeno que ya se da en la sociedad y el derecho, en este caso, le va a la zaga como acostumbra a suceder en lo jurídico y, de hecho, como debe ser. Porque por una razón de naturaleza sustancial de lo que es el derecho, no se buscan regular conductas hipotéticas imposibles. Por ejemplo, no tendría ningún sentido regular los viajes a Marte, porque los viajes a Marte no se pueden realizar. Ya se regularán cuando eso esté a nuestro alcance. En cambio, la inteligencia artificial ya es un fenómeno con el que estamos lidiando y, por tanto, es algo de lo que tiene sentido que el derecho se ocupe. Pero se ocupe a posteriori, después de que la inteligencia artificial ya sea una realidad. Y además, desde un punto de vista accidental, no tiene ningún sentido hacer una regulación apresurada que puede servir únicamente para calmar conciencias o para satisfacer intereses políticos, pero que no permitiría regular de una manera efectiva el fenómeno. Por consiguiente, lo que tenemos que hacer es partir de la base de que la realidad ya ha implementado la inteligencia artificial, que no se puede extirpar, que no se puede prohibir sin más, y que lo que tenemos que hacer es estudiarla y regularla. Es decir, tenemos que ver en qué áreas del derecho tiene alguna cabida la inteligencia artificial y dentro de esas áreas tenemos que ver exactamente de qué manera queremos implementarla. Y para ello, una de las primeras cosas que tenemos que hacer es entrar en diálogo con aquellos que saben de verdad de inteligencia artificial y ver cuáles son los tipos que hay y, por tanto, cuál queremos que se utilice en cada caso dentro de los casos en los que es dable utilizarla. Grosso modo, sin entrar en grandes detalles, la inteligencia artificial se puede dividir en dos grandes tipos, la lógica y la no lógica. La lógica es la primera, de la que se empezó a hablar cuando se empezaba a hablar de inteligencia artificial y simplemente se trata de un sistema basado en reglas en su versión más primitiva. En versiones más refinadas, como es el caso de Argo, es un sistema basado en una ontología de conocimiento que se dinamiza por medio de reglas, pero en última instancia todo tiene en común que hay un aparato conceptual, es decir, hay una red de conocimiento que ha programado a alguien. Es decir, nunca se estira más el brazo de lo que da la manga en el caso de la programación de este tipo de inteligencias artificiales. Hay otro tipo, que es el más moderno y el que ha deslumbrado mucha gente en tiempos recientes, que es el de la inteligencia artificial basada en datos, en la que aprende por medio de machine learning o deep learning con redes neuronales, cuya principal utilidad consiste en que, precisamente porque va mucho más allá de la capacidad de programación del que da el programa inicial, porque se reprograma a sí misma, aprende y va un paso más allá, por eso es mucho más potente y nos permite hacer cosas que de otra manera serían imposibles. El problema, claro está, es que en la medida en que va más allá de los esfuerzos humanos,
perdemos en cierto modo el control sobre este tipo de inteligencia artificial. Por tanto, sabiendo cuál es más o menos la naturaleza de ambos tipos de sistemas y cuáles son las capacidades y limitaciones de cada uno, estamos en mejores condiciones para decidir de qué manera queremos aplicar la inteligencia artificial, en este caso, al proceso. Sí, porque básicamente desde el proyecto entendemos la inteligencia artificial como un sistema informático que también tiene una información estructurada en base a un criterio que podemos llamar esa información estructurada como conocimiento y puede ser un criterio basado en reglas explicitadas, hechas explícitas por los expertos, o puede ser un criterio que tiene que ver más con un aprendizaje de datos de una base de datos y a través de un entrenamiento, ¿no? Evidentemente, básicamente, como digo, es lo que, bueno, la distinción que hacemos entre los dos grandes tipos de inteligencia artificial. Inteligencia artificial que estructura el conocimiento que aplica a una serie de datos de entrada, a unos inputs, a través de reglas lógicas explicitadas por un experto, que es la inteligencia artificial clásica, simbólica, lógica y por otro lado, la basada en datos que estructura ese conocimiento que aplica a unos datos de entrada en base a correlaciones encontradas en una base de datos, ¿no? Entonces, esto es importante distinguirlo. No voy a mirar a Javier Carbo ni tampoco bueno, ya si nos quiere decir algo José Manuel Molina, pues también podremos hablarlo en el debate que queremos tener después. Pero básicamente es un poco en términos muy generales. Obviamente, dentro del Machine Learning hay multiplicidad de sistemas y de estrategias para el aprendizaje y perspectivas, obviamente. Dentro de la inteligencia artificial lógica, pues no solo están los sistemas basados en reglas, pero básicamente queremos poner estos dos tipos en la cabeza de los que nos escuchan para plantear distintos problemas asociados a cada uno de estos sistemas, ¿no? Entonces, básicamente, el problema principal de la inteligencia artificial lógica bueno, nosotros nos hemos encontrado en este proyecto es obviamente que exige una estandarización y una traducción a la lógica de lo que se quiera incluir en este conocimiento, en esta información estructurada. Es decir, si queremos, por ejemplo, automatizar o introducir en el sistema conocimiento jurídico, tenemos que traducir ese conocimiento jurídico a reglas lógicas, ¿no? Por ejemplo, queremos automatizar la respuesta a un caso concreto, pues tenemos que mirar la norma, ver qué dice la norma en lenguaje natural y traducirlo a la lógica, ¿no? Entonces, claro, el problema es claro y, bueno, tiene mucho que ver con el proyecto formalista, ¿no? del derecho. Y obviamente su fracaso en cierta medida porque se ha mostrado que es imposible traducir todo el lenguaje natural humano a lógica, sobre todo el lenguaje jurídico que deja muy abiertas pues eso, algunas esferas, ¿no? Entonces, el principal problema de la lógica es este que tenemos problemas en estructurar el conocimiento que tiene y que aplica a los datos en base bueno, a fórmulas lógicas y lógico-deductivas generalmente, pues que el lenguaje natural de la norma, en este caso del derecho, no permite, ¿no? Por otra parte, obviamente, la inteligencia artificial lógica lo bueno que tiene es que como está compuesta por reglas predeterminadas, sabemos exactamente cuál es el motivo por el cual ha devuelto una respuesta X, ¿no? El sistema. Por tanto, eso es algo positivo dentro de la inteligencia artificial lógica. Por otra parte, la inteligencia artificial basada en datos tiene muchos problemas, tres fundamentales, que creemos que la hace, pues eso, inadecuada para automatizar la respuesta jurídica y que son, como digo, tres problemas, ¿no? El problema de que se basa a la estructura del conocimiento en correlaciones encontradas en casos pasados y por tanto, cuando se le introduce un input, aplica sobre ese input esas correlaciones encontradas en casos pasados, a las variables del nuevo input, ¿no? Entonces, esto, por supuesto, queda lejos de lo que realmente es la respuesta jurídica, ¿no? Que en el fondo, en lo más básico, tiene una aplicación normativa, ¿no? Conlleva una aplicación normativa. Por tanto, si en vez de una aplicación normativa que, como digo, en su esquema más básico podemos traducir como un silogismo, ha ocurrido estos hechos, entonces la ley dice o la norma dice este supuesto de hecho y a este supuesto de hecho se le asocia esta consecuencia,
Este es, como digo, el esquema más básico del derecho. Obviamente se hace mucho más complejo en la respuesta real, pero ese es el esquema básico. La inteligencia artificial basada en Machine Learning, basada en datos, no consigue aplicar este esquema porque simplemente lo que hace es, en base a datos pasados, aplica a los nuevos datos las correlaciones que se han encontrado en esos casos pasados, ¿no? Entonces, hay una cierta anormatividad, podríamos decir, en el Machine Learning. Ese es el primer problema. El segundo problema es que, obviamente, desde el principio el sistema eh, comienza a intentar predecir la respuesta correcta en base a los casos que se le introducen, ¿no? Gracias al aprendizaje que ha tenido de casos pasados. Al intentar predecir la respuesta correcta a los casos introducidos ahora, lo que generalmente devuelve es una respuesta con un porcentaje de certeza, ¿no? Pero que también conlleva un porcentaje de error. Y por tanto, nunca va a ser una respuesta apodíctica, por así decirlo, como podría tenerlo si la inteligencia artificial lógica. ¿Qué pasa? Que el derecho, obviamente, no todo el derecho, la respuesta jurídica es apodíctica, pero sí que es apodíctica en términos, podemos decir, de razonabilidad, ¿no? Entonces, obviamente, la respuesta del derecho tiene que ser, sí, la respuesta correcta es esta, ¿no? Y en cambio, la máquina lo único que puede decir es que en base a los casos pasados, la respuesta tiene un 90 y tantos por ciento o un 80 y tantos por ciento de posibilidad de ser esta otra, ¿no? Por lo tanto, hay otro límite ahí que siempre va a tener la máquina, que es que nunca nos va a dar un 100% de certeza, porque comienza generalmente el aprendizaje a través de una aleatoriedad. Por tanto, nunca va a llegar al 100% afectado desde el principio por esa aleatoriedad. Y si llegase al 100%, entonces significa que se puede describir el resultado en términos lógicos, porque entonces es que es un 100% de casos que ha ocurrido de una determinada manera y por tanto se podría describir en términos lógicos la respuesta al caso. Y por último, otro gran problema es que cuanto más complejo es el aprendizaje, más dimensionalidad tiene y por tanto menos es capaz el humano de entender exactamente cuál es el motivo por el cual la máquina ha resuelto de este modo, ¿no? Entonces, lo que se llama la black box, ¿no? Entonces, esa falta de transparencia, pues afecta al machine learning, sobre todo a los modelos, como digo, más punteros y complejos y que más impresionan y que da lugar a eso que, bueno, se puede entender como autonomía en cierta medida, porque parece que no se entiende por qué la máquina ha respondido de tal modo y parece que tiene ciertas capacidades emergentes, pero que, por ejemplo, en la respuesta jurídica, pues sería en cierta medida inaceptable, ¿no? Automatizar la respuesta en base a estos sistemas con black box, ¿no? Esto, como digo, la inteligencia artificial lógica no tendría este problema. Obviamente está escrito en código lógico y no cualquier persona puede entenderlo, pero no significa que no se pueda potencialmente entender por qué la máquina responde como responde, ¿no? Claro, el problema de la inteligencia artificial jurídica es que corremos el riesgo de que entre en conflicto con lo que tradicionalmente hemos entendido que es el derecho. El derecho no es meramente un sistema de normas ni una red de instituciones. El derecho es una actividad que se lleva a cabo sobre la base de ese sistema y de esas instituciones, pero mirando siempre el resultado, que es, tradicionalmente se dice, dar a cada uno lo suyo justo, o en cualquier otra cosmovisión filosófica, hacer la justicia tal y como la entienda cada uno, pero se mira el resultado siempre, no nos conformamos con una teoría. Por tanto, cuando nosotros ponemos a un sistema de inteligencia artificial a tomar, entre comillas, decisiones, que propiamente hablando no pueden ser tales, nos tenemos que fiar de que ese sistema haya sido capaz de alcanzar un resultado que podamos considerar que es justo. En el caso de un ser humano, hasta cierto punto podríamos llegar a fiarnos basándonos en la posibilidad de que esa persona tenga algún sentido de lo que es la justicia. En el caso de un programa informático no nos podemos fiar. Tendríamos que ser capaces de auditar cuál es el procedimiento que ha seguido para llegar a esa decisión. Lo cual entronca muy bien, en realidad, con la visión moderna del derecho que tenemos como no meramente racional, que siempre lo ha sido, sino además como razonado. Es decir, un derecho en el que se da una justificación de los pasos que se han seguido y todas las decisiones se motivan. El problema de la inteligencia artificial, por tanto, es que como hay dos grandes especies de sistemas, respecto de la motivación nos podemos encontrar con dos escenarios diferentes.
El caso de la inteligencia artificial basada en datos es el peor de ambos, porque es el más dado a producir un efecto caja negra. Como decíamos, la gran potencia de estos algoritmos se basa en que se reprograman y que alcanzan una complejidad que escapa por completo a la capacidad del ser humano para comprenderlo. Por tanto, son capaces de hacer cosas prodigiosas, pero no somos capaces de comprender de ninguna de las maneras cómo son capaces de hacer esas cosas prodigiosas, porque de hecho, si fuésemos capaces de comprenderlas, entonces ya no serían tales prodigios, sino que serían cosas mucho más mundanas al alcance de un programador humano. Por tanto, lo que nos tenemos que preguntar es qué cabida tiene un sistema completamente opaco e inexplicable dentro de un derecho al que le pedimos constantemente explicaciones. Es decir, ¿cómo podemos auditar si ese sistema ha utilizado únicamente criterios jurídicos? Es decir, si su código informático es una plasmación binaria del código jurídico o si ha utilizado cualquier otra clase de criterios espurios que no seríamos capaces de controlar de ninguna manera. Tendríamos que fiarnos, pero como no tenemos ningún motivo para fiarnos, ni en realidad tampoco la necesidad, porque hay otro tipo de inteligencia artificial, lo primero que debemos hacer es explorar esa otra vía, que es la de la inteligencia artificial lógica. Como la ha programado un ser humano, es mucho menos potente, pero como la ha programado un ser humano, es perfectamente explicable, hasta el punto de que si nosotros vemos de manera palmaria que el resultado que ha dado aplicar el algoritmo es erróneo, porque es un caso relativamente sencillo y que podemos fácilmente verificar de otra manera, podemos saber en qué parte del íter de la ejecución del algoritmo se ha dado el problema. Precisamente porque no hay ninguna caja negra, porque no hay una maraña incomprensible de datos que no sea capaz de descifrar ninguna persona. Ahora bien, esto no quiere decir que sea explicable para todo el mundo. Cualquier persona que contemple el código, por ejemplo, del sistema Argo, va a encontrarse con que probablemente no entenderá nada. Pero esto no es ninguna novedad, porque cualquier persona que abra un manual de derecho procesal civil es posible que tampoco entienda nada actualmente. Es más, el derecho ha llegado a un punto de complejidad tal que muchas veces los juristas no son capaces de comprender áreas que no son la área de ultra especialización a la que han consagrado los últimos 15 años de su vida. Por tanto, no se trata de que todo el mundo pueda comprender este tipo de inteligencia artificial, se trata de que pueda comprenderla alguien que tenga el conocimiento experto necesario para ello. Pero por tanto, que alguien no lo entienda es una cuestión de naturaleza meramente accidental, porque sustancialmente es comprensible, es explicable y por tanto es un sistema que en principio encaja relativamente bien con la forma mentis que tenemos de cómo debe ser el derecho. Y lo único que hay que verificar, por tanto, es en qué casos cabe aplicarlo y en cuáles no. Claro, porque entonces pasamos un poco ya a la cuestión más jurídica. Habría que ver, entonces, vistas la pieza, lo que es la pieza de la inteligencia artificial, ¿no? Los tipos de inteligencia artificial, ¿dónde puede encajar en el marco de la respuesta jurídica, ¿no? Entonces, en el marco de la respuesta jurídica también partimos en el proyecto de que pueden existir ciertos casos, ciertos problemas jurídicos que pudieran quedar descritos a nivel lógico. Obviamente serían los menos, pero puede existir que en el derecho, en la respuesta a los problemas jurídicos, aparezca una serie de elementos fácticos determinados o determinables que se queden involucrados en una norma que los califique de manera clara y que le dé a estas calificación de estos hechos una respuesta también clara, ¿no? Y que pueda ser, como digo, es que, claro, ahora en este nuevo ámbito de estudiar la respuesta jurídica para entender las piezas, dónde encajan las piezas de la inteligencia artificial, pues obviamente va a tener un papel muy importante todos los estudios filosóficos y de la teoría del derecho, ¿no? Sobre los tipos de casos que existen en el derecho, casos sencillos, casos complejos. Bueno, obviamente ya esto no es algo nuevo, no vamos aquí a innovar nada porque está bastante estudiado y de hecho al hilo también de precisamente la inteligencia artificial, sobre todo simbólica, que existía en los primeros años de la vida de la inteligencia artificial hasta los 2000 o 1990 o los 90, los sistemas expertos, la IA simbólica, ya ponían o provocaban que existiera una serie de reflexiones sobre los tipos de problemas jurídicos
para precisamente saber qué grado de automatización a través de la lógica pues, tenía el derecho, ¿no? Entonces, McCormick, Garner, por ejemplo, son autores que al hilo de la inteligencia artificial han reflexionado sobre estas cuestiones. Entonces, creemos con ellos, ¿no? Siguiendo un poco esas teorías, que sí que existen casos sencillos en el derecho que involucren una serie de elementos fácticos a los que se le dé una respuesta apodíctica, ¿no? Y que puedan ser determinables estos elementos fácticos porque, y que después de determinar esos elementos fácticos en un caso concreto, la respuesta sea describible, ¿no? En términos de un silogismo deductivo, ¿no? Entonces, esos serían los casos sencillos. Obviamente, esto es una cuestión de una teoría, ¿no? Una propuesta teórica que habría que demostrar en la práctica, pero partimos de esa idea de que podría ser posible que existieran unos casos sencillos en el derecho y que precisamente por existir este tipo de casos, la inteligencia artificial lógica podría automatizar ciertas respuestas del ámbito jurídico, ¿no? Yo creo que, por ejemplo, bueno, hemos pensado en Argo, de hecho, que el procedimiento monitorio es uno de este tipo de casos, ¿no? Esa fue la intuición que tuvimos en un primer momento para empezar el proyecto, ¿no? Precisamente porque involucra una serie de elementos fácticos claros a los que le da una respuesta también determinada, ¿no? Claro, el derecho típicamente involucra un tipo de juicio de ponderación y por ese motivo el símbolo clásico de lo jurídico es una balanza, porque el juez debe contrapesar dos intereses contrapuestos. Lo propio del derecho es el contradictorio. Pero claro, el problema del juicio es que no en términos procesales, sino incluso en términos ontológicos, es una operación formal de pensamiento. El juicio es una hilación de conceptos abstractos en la mente de la persona, concretamente en este caso en la mente del juez, que lo llevan a prefigurar un escenario futuro por el cual él se decide con su voluntad y en una resolución lo plasma y lo manda. Claro, esto es una secuencia de ser capaz de imaginar algo que aún no ha sucedido y que desea que suceda y que como lo desea lo manda. Se trata de algo que está completamente fuera del alcance de un sistema informático, porque un programa, un software, se ejecuta sobre el hardware, que no es más que en última instancia una piedra electroconductora por la que circula fluido eléctrico, y por tanto no es más que materia, es un puro cuerpo, no es capaz de ninguna abstracción, es capaz de simular el razonamiento que hace el ser humano, pero no es capaz de razonar. Entonces, si nosotros no nos conformamos con que el juez simule que razona, sino que esperamos que de verdad razone, que de verdad se forme una idea de lo que es justo en este caso, conforme a las normas que debe aplicar, entonces no nos podemos conformar ahora con que un sistema dé la apariencia de que hace cosas que actualmente no nos conformamos con que solamente sean aparentes, sino que buscamos que sean reales. Por consiguiente, en el ámbito de lo jurídico podemos ya sospechar que la inteligencia artificial está completamente vedada en un amplio abanico de situaciones, que son aquellas que implican un razonamiento contradictorio sobre hechos en conflicto. Ahora, no todo en el derecho es este tipo de escenarios. Hay dos tipos de procedimientos en los que sí que podría tener fácil cabida la inteligencia artificial. Por un lado, aquellos en los que hay juicio, pero el juicio está extremadamente estandarizado porque son casos muy sencillos y muy repetitivos, que propiamente hablando requerirían un juicio, pero que ese juicio ya se hizo a la altura del caso número 10. Y cuando vamos por el caso número 10.000 de aviones, de cárteles, de tarjetas, al final se ha convertido en un molde en el que se van encajando los casos uno detrás de otro y el juez propiamente hablando ya no tiene que decidir nada, sino que se dedica a contrastar los datos que recibe en cada caso particular con el esquema que se ha formado. Esto propiamente es un procedimiento un tanto espurio, porque aquí sí que se requeriría hacer un juicio, pero como es tan sencillo, se puede automatizar. Cuando esto se institucionaliza, puede ser que la legislación procesal produzca un nuevo procedimiento específico para ese tipo de casos, como ha sucedido con el procedimiento monitorio ante el hecho de que sistemáticamente se pedía por medio de procedimientos verbales u ordinarios unas deudas que en realidad no ofrecían ninguna clase de conflicto y que a veces terminaban incluso con un allanamiento y que por tanto ponían en marcha toda una maquinaria procesal sin necesidad de ello, se hizo un nuevo procedimiento, el monitorio, en el que está por completo suspendido el juicio.
Y como está por completo suspendido el juicio, como no hay un interés contrapuesto que contrapesar, parece ser que es un procedimiento óptimo para llevar a cabo una implementación de una herramienta de inteligencia artificial. Y para que entiendan ustedes a qué me refiero cuando digo que el juicio está suspendido, les voy a decir cuál es el objeto del proceso monitorio. Es una deuda líquida. Por tanto, ya nos hemos ventilado todas las obligaciones de hacer y de no hacer, que son obligaciones puramente conceptuales que es imposible programar en una máquina. En cambio, una deuda es una cuantía y la cuantía es evidente que se puede programar porque cualquier persona que tome su teléfono y acceda a su cuenta bancaria puede ver perfectamente la cuantía de dinero que tiene o puede ver números de teléfono en su agenda. Es decir, un número es algo perfectamente positivizable en un programa informático. Por tanto, ya empezamos bien. Es una deuda líquida determinada. Por tanto, no hay que hacer valoraciones sobre cuál puede ser el avalúo del monto, si hay que actualizarlo conforme a un determinado índice o demás. Está clara cuál es la cuantía en su determinada divisa. Vencida y exigible. Vencida significa que ya se puede reclamar, o sea que no se trata de obligaciones a futuro y entonces habría que ver en qué momento. No hay ningún parámetro. Simplemente se puede pedir ya esa deuda. Y exigible, o sea que no hay complicaciones de ninguna clase sobre legitimaciones, sobre herencias, sobre transmisiones de deuda. Y se preguntarán, ¿y qué es lo que se discute entonces en el monitorio? Nada. En el monitorio no se discute nada. Esa es la base del monitorio. Tiene tres fases. En la primera, el acreedor presenta una petición. En la segunda, esa petición la ha llegado al deudor y puede hacer tres cosas. La primera es nada. Si no hace nada, se cierra con un decreto. Y no ha habido oposición de ninguna clase, no ha habido contradicción. Ese decreto es automáticamente ejecutivo y por tanto se ha solucionado el problema de fondo. Segunda, que pague. Si paga, tampoco ha habido ninguna clase de oposición y de hecho ya se ha resuelto la controversia de fondo. Y tercero, que se oponga. Pero es que si se opone, entramos en la tercera fase que no es de deliberación, sino que es la fase de cierre del monitorio por decreto. Y en función de la cuantía, o se cierra y transforma en un verbal directamente, o se cierra y se abre la posibilidad de que por medio de demanda se abra un procedimiento ordinario. Pero será en ese procedimiento judicial ante un juez que va a contrapesar los intereses contrapuestos donde se decida si se debe pagar o no la cuantía. La base del monitorio es que no hay conflicto. No hay conflicto porque uno no aparece, no hay conflicto porque ese uno aparece y paga, o no hay conflicto porque en el momento en el que ese conflicto se anuncia, el monitorio se cierra y se catapulta las actuaciones a otro proceso diferente. Por tanto, como no hay contradicción, como no hay nada que valorar, como el juicio está perfectamente suspendido, es el banco de pruebas perfecto para verificar si es posible implementar la inteligencia artificial en el derecho y para ver qué resultados nos ofrece. Sí, esa fue la intuición que nos llevó a comenzar el proyecto Argo. Por tanto, ya entendiendo un poco el contexto del proyecto, pasamos a definirlo un poco, ¿no? Entonces, el proyecto Argo, la idea que tiene es crear un sistema de inteligencia artificial lógica, de los que hemos definido, a través de una modelación a partir de una ontología de los conceptos involucrados en la respuesta jurídica que se le da a esas cuestiones de admisión o inadmisión de la petición u oposición monitoria. Metemos en la ontología los conceptos involucrados en esa respuesta y la dinamizamos a través de reglas. Es decir, después de introducir estos conceptos, utilizamos esos conceptos para describir unas reglas que son las que vienen establecidas en los artículos 812 y 818 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, ¿no? Entonces, con este modelo ontológico y de reglas, lo que se pretende es que una vez se introduzcan nuevos casos en el sistema, que involucrarán los conceptos dentro que hemos descrito en la ontología, pues las reglas establecidas los procesen para dar una respuesta respecto a la admisión de los casos o inadmisión y una vez se admita la petición, pues pasar a la fase de oposición y en caso de que se oponga el reclamado, pues también automatizar esa oposición, ¿no? Esa, la intuición, nuestra intuición es que era un proceso y automatizarla, codificarla, automatizarla en una herramienta de inteligencia artificial de este calibre. Esa intuición se ha visto, bueno, de alguna manera transformada
a medida que hemos ido avanzando en el proyecto, ¿no? Porque transformada no en su base más profunda, que es que realmente seguimos pensando que el procedimiento monitorio es automatizable desde un proyecto como el que estamos llevando a cabo, pero bueno, ahí está la conclusión de que un caso jurídico sea sencillo no significa que su codificación y automatización sea fácil. O sea, al final, a pesar de que creamos todavía que en el monitorio, pues por la falta de contradicción y por la simplicidad de elementos fácticos introducidos en las normas que lo regulan, es todavía posible el automatizarlo, pero bueno, en un proyecto de 2 personas del lado jurídico y otras 2 personas del lado informático, pues obviamente nos hemos encontrado una serie de problemas que no hemos podido resolver por ahora y que de hecho hemos llamado, cuando estábamos trabajando Cristian y yo en todas esas cuestiones, lo llamamos vallas de próxima apertura porque entendemos que se pueden, o sea, son como límites que todavía se pueden abrir en un futuro, pero que por ahora lo vamos a dejar así para el proyecto porque si no se haría imposible, ¿no? Entonces, por ejemplo, uno de estos problemas que hemos encontrado es que aunque parezca muy intuitivo, la cuestión de qué significa realmente determinado, líquido, vencido y exigible, también nos costó bastante traducir esto en reglas lógicas, claro. Porque sí, se puede decir, vale, determinado, obviamente todo el mundo entendemos que es una cantidad determinada, líquida, vencida y exigible, pero traducirlo en lógica, pues es complicado. Por ejemplo, también otro problema fue con que la oposición exige que haya una motivación suficiente de la oposición, ¿no? En la LEX se exige que haya una motivación suficiente. Claro, ¿qué significa motivación suficiente, ¿no? Nosotros lo entendimos básicamente como que existen una serie de motivos posibles de oposición y que con pinchar, por ejemplo, porque estábamos pensando como en la interfaz, ¿no? De un sistema tal. Pues el usuario, por ejemplo, reclamado, lo que haría es pinchar en una serie de opciones la opción que considera que es el motivo, bueno, por el que se opone, ¿no? Entonces, consideramos que si ya dice un motivo, es motivo suficiente, porque decir, por ejemplo, que la deuda no es mía en el procedimiento monitorio, ya de por sí parece que es un motivo que activa la contradicción y que por tanto tenemos que pasar hacia el juicio verbal o procedimiento ordinario, ¿no? Entonces, pero esto es una interpretación de lo que significa motivación suficiente, por tanto hay que interpretar. De nuevo, estamos ante el problema que ya hemos indicado al principio de que la traducción a lógica del lenguaje natural y de los conceptos expresados en este lenguaje, pues es complicada, ¿no? Por ejemplo, otro problema fue la cuestión de los documentos, ¿no? Esto sí que es un problema que ahora mismo nuestro modelo, obviamente, y toda inteligencia artificial lógica, o todos los modelos basados en inteligencia artificial lógica, o incluso modelos algorítmicos más básicos, tienen, que es que para procesar la información de un documento, de una prueba documental, esa prueba tiene que estar completamente en formato digitalizado. Porque planteemos, por ejemplo, que el que reclama la deuda presenta como prueba un escrito firmado, pues, lo hablamos de hecho en la primera reunión que tuvimos del proyecto con Javier Carbo y con José Manuel Molina, pues imaginarás que presenta como prueba una servilleta, ¿no? Donde ha habido como una especie de, bueno, de contrato de una cuantía em, em, y lo han firmado en una servilleta. Obviamente, una máquina va a tener problemas en procesar, por supuesto, esta información que está en una servilleta, ¿no? Ya de por sí toda máquina tendría problemas. Obviamente existen, pues eso, técnicas basadas en datos que igual pues, pueden ser más eficientes en esta detección de la información de documental que, por ejemplo, una herramienta algorítmica básica o incluso basada en el conocimiento, basada en la lógica, pero aún así fallaría todavía y habría siempre un error en la detección de esta cantidad. Pero nuestro sistema, nuestro modelo que planteamos en nuestra cabeza, era incluso más limitado que una herramienta de inteligencia artificial basada en Machine Learning y por tanto necesitaría de pruebas documentales que estén en formato digitalizado, pues contratos o facturas que ya estén en formato digitalizado y que tengan, pues eso, bien
estructurada la información que luego el sistema va a revisar, ¿no? Por ejemplo, pues, se presenta un documento en el que en formato digitalizado venga bien establecido dónde está el nombre del que del reclamado, dónde está el nombre del reclamante, dónde está la cantidad determinada y demás, ¿no? Entonces, necesitamos que haya este formato. Obviamente, para este modelo que estamos haciendo, esto no influye porque es un modelo de inteligencia artificial, obviamente teórico, pero si se implementase en la justicia, tendría que, todavía este límite de que para automatizar realmente la respuesta, tendría que venir el documento que prueba la deuda en formato digitalizado, ¿no? Entonces, eso es el principal problema que tiene también la inteligencia artificial lógica y, bueno, los modelos algorítmicos respecto a la prueba documental. De hecho, también ocurre algo parecido con el poder, ¿no? Claro, en efecto, hay un problema de traducción de nociones jurídicas básicas que a nosotros nos resultan muy intuitivas al lenguaje informático, donde resulta que en realidad son bastante más difíciles de codificar. Una cosa, por ejemplo, tan anodina en apariencia como qué viene antes, si la admisión o el decreto de admisión, desde un punto de vista jurídico parece que no tiene gran relevancia más allá de disquisiciones filosóficas, pero en el código informático hay que poner los dos conceptos que son distintos. Una cosa es el decreto de admisión y otra cosa es la admisión, y hay que poner la flechita que los relaciona mirando para un lado o mirando para el otro. Por tanto, hay que tomar una decisión sobre ese punto, igual que sobre ese, sobre otros muchos. Y algo, como dice Miguel, tan intuitivo para nosotros como es el fenómeno de la representación, a la hora de implementarlo informáticamente, supone una maraña de complicaciones inextricable, porque por medio de la representación es formalmente una persona la que actúa, cuando en realidad materialmente es otra la que actúa en su nombre. Y por tanto, aunque en realidad se están relacionando dos representantes, se supone que los que se relacionan son las dos personas representadas. Y eso a nosotros mentalmente no nos ofrece ninguna complejidad, pero hay que ponerlo negro sobre blanco en un código informático. Un ejemplo, es un representante aquel que tiene un poder válidamente otorgado. Cuando tiene un poder válidamente otorgado, en la medida en que es él el que materialmente actúa, es él mismo también el que presenta ese poder. ¿Y qué ocurre en los casos en los que ese poder tiene algún vicio y por tanto no es propiamente hablando el representante genuino de la persona? Eso, en meros términos humanos, llevaría a una subsanación y no sucedería nada, no colapsaría el espacio-tiempo sobre el juzgado. Sin embargo, en un código informático es posible que colapse, pero si nosotros hemos programado que la petición la puede presentar o bien la persona directamente o bien su representante, y de repente nos encontramos con un tertium non datur en el que la presenta alguien que no es el representante, precisamente porque el poder tiene algún vicio, es posible que el código informático sencillamente se rompa. Es decir, la máquina deja de funcionar porque nos hemos encontrado con algo que la capacidad instintiva del ser humano para sobreponerse a los problemas pasaría sobre ellos sin mayor dificultad, pero que al código al que se lo hay que dar todo cebado, y ese es precisamente el quid de la cuestión con los sistemas como Argo basados en reglas, que hay que programarlos. Ese tipo de circunstancias, por ejemplo, nos abocarían a un fallo del sistema. Y anticipándonos a ello, debemos buscar soluciones que propiamente hablando en el derecho quizá no existirían. Cosas que no hace falta formalizar, no hace falta reglamentar, porque sobre la marcha se van haciendo con el ingenio humano. En un programa informático, como no hay ingenio ninguno, como tiene que estar ya todo prefigurado, tenemos que ser nosotros los ingenieros que pongan esas soluciones ya de antemano en el código con ayuda de los ingenieros auténticos Sí. para solucionar de antemano todos los problemas que preveamos que Mm. puede haber. Y lo bueno de estos sistemas es que cuando ejecutemos el programa con algún caso ficticio de prueba, si se nos ha pasado algún escenario problemático, vamos a saber exactamente qué parte del código informático es la que ha dado el problema, porque es perfectamente explicable, porque no hay una caja negra. Si nosotros vemos un resultado erróneo, no tanto materialmente porque creamos que se debería haber admitido y se admitió, sino porque de un error nosotros podemos saber cuál es la parte del íter en la que se ha roto la secuencia
y la que ha provocado ese error y podemos ir quirúrgicamente a corregir ese punto exacto. Sí, y sobre la necesidad de tener que prever estas cuestiones bueno, que en la práctica humana cotidiana no parecen que sean muy difíciles, pero que luego cuando tenemos que meterlo en código, pues empiezan a haber dudas e incluso reflexiones filosóficas profundas. Pues, por ejemplo, otro ejemplo es la cuestión de que, qué ocurre si estamos hablando de una deuda que reclama el heredero de la persona que sale en el documento de deuda, por ejemplo. Claro, habría que crear una regla para estos casos. Obviamente también un problema que hemos tenido es que el monitorio no es el básico. O sea, hay un monitorio básico que es el de reclamación de cantidad, pero existen otras variedades como por ejemplo el monitorio por comunidad de propietarios, por deudas de comunidad de propietarios, el monitorio laboral. Esto obviamente hace mucho más complejo la maraña, ¿no? de reglas que están involucradas en la cuestión de la respuesta al problema, a los casos monitorios, ¿no? Al procedimiento monitorio. También, por ejemplo, hemos encontrado problemas bueno, con definición, por ejemplo, ya he dicho, del tema de los herederos con la deuda, pero también, bueno, un conjunto de problemas que indican, ¿no? Bueno, estos sistemas no son tan simples, a pesar de que le llamamos casos sencillos, como nos parecía al principio. Entonces, esto no nos ha hecho renunciar bueno, al proyecto, obviamente, y al diseño de esas herramientas, e incluso a seguir defendiendo su utilidad en la automatización de la respuesta jurídica, pero bueno, sí que hemos entendido que quizás se necesite mucho más tiempo, más esfuerzos humanos para crear un sistema que realmente eso, como digo, automatiza el monitorio. Y bueno, en todo caso, siempre estará la posibilidad de utilizar esta herramienta como asistente, ¿no? a la respuesta del jurista. Pero vamos, como digo, seguimos considerando que es posible crear un sistema como Argo que automatice la respuesta al monitorio bueno, estamos avanzando en cerrar esta primera versión. am, bueno, con los informáticos que nos están ayudando a plantear bueno, a poner las reglas en el programa informático bueno, si luego queda tiempo en el debate, igual podemos enseñar cómo está quedando las reglas, pero eso es más o menos lo que queríamos decir en esta charla. Así que nada, muchas gracias por su atención. Bueno, muchísimas gracias a los dos por esa intervención tan interesante que nos invita a reflexionar, ¿no? No solo en cómo las nuevas tecnologías y en concreto la IA puede acompañar el razonamiento jurídico, sino sobre todo en esa importancia, ¿no? de entenderla para nosotros mismos decidir si y cómo, ¿no? queremos que la inteligencia artificial lo acompañe. Yo creo que al final habéis subrayado muy bien esa importancia, ¿no? de no perdernos en los riesgos y centrarnos en los beneficios potenciales y ese gran problema, ¿no? que creo que al final es que muchas veces cuando hablamos de inteligencia artificial todo se reduce, ¿no? Esa gran pregunta que aparece al final en todos los ámbitos en los que la inteligencia artificial está ganando protagonismo y es siempre nos centramos mucho en dónde ponemos el límite, ¿no? Para que la inteligencia artificial no decida por nosotros, sino que decida con nosotros, ¿no? Para no vaciar de contenido el razonamiento humano, pero en realidad, pues, nos habéis demostrado que realmente hay muchísimo más y que la clave está precisamente en entender las tecnologías para aprovechar su potencial y ver dónde puede encajar y sobre todo cómo que nosotros queremos que encaje. Y con esa reflexión, si os parece, abrimos un turno de preguntas y comentarios, tanto para las personas que están aquí
para los participantes online que pueden hacer sus preguntas en el chat. Vale, sí, aquí. Mari Carmen. La primera pregunta que se me vino esperando ya lo habéis intentado desde el principio. La primera. Vale, la segunda, ¿cómo se os ha ocurrido? ¿En qué momento se os ocurre intentar aplicar la IA al monitorio? Porque esto no nos lo habéis contado. Bueno, me arrepiento mucho de no haber invitado a mis estudiantes de argumentación jurídica porque les hubiera venido muy bien vuestra intervención. Bueno, hay alguna otra reflexión por aquí que igual vuelve a surgir al hilo del debate, pero la tercera cosa, aparte de lo de José Manuel y lo de cómo se os ha ocurrido, en relación con esas cuestiones donde planteáis que hay una maraña, por ejemplo, la representación, sería posible, que igual esto es para Javier, no sé si sería posible mezclar los dos tipos de IA y que si utilizas un sistema basado en datos para aprender lo que es la representación o para aprender lo que son los tipos de deudas que pueden ser exigibles en monitorio. Y ya, los demás que se vuelven. Respondemos. Lo que queráis. Vale, igual mejor responder directamente a cada pregunta. Respecto a lo primero, sí, espero que se haya dado paso a José Manuel. Perfecto. Lo segundo, la verdad es que, bueno, de hecho, es cierto que no hemos hablado de cómo empezó el proyecto. En mi estancia en Módena, ah, bueno, me surgió la idea porque estaba con la tesis investigando precisamente esos temas y quería ver un poco la aplicación práctica que podría tener estas cuestiones. Entonces, a mí me surgió la idea de intentar automatizar la admisión de la demanda en general, o sea, del proceso civil, a través de un sistema como este. Entonces, yo, de hecho, se lo dije a Tomás Casadei, profesor de la Universidad de Módena, y él me puso en contacto con informáticos del CRIT y bueno, habló también a sus colegas que tenía en España de filosofía de derecho, bueno, preguntando si había algún doctorando que le interesase iniciar este proyecto bueno, acabamos conociéndonos, Cristian y yo, porque habló a Roger Campione y Cristian está haciendo la tesis con Roger. Entonces, así empezó un poco el proyecto que después de iniciar un poco pues eso, la idea, ¿no? A ponerla en práctica, terminamos desvinculándonos con los informáticos de Módena. Iniciamos conversaciones con informáticos de la Carlos III, con José Manuel y Javier Carbo, y cambiamos por precisamente una decisión completamente acertada de Cristian al procedimiento monitorio y a la admisión de la petición y de la oposición monitoria, porque obviamente el proceso, la admisión de la demanda en el proceso civil iba a ser, si ya está siendo complicada, la redacción, ¿no? de las normas y los conceptos involucrados en el procedimiento monitorio, pues la demanda civil iba a ser bastante más complicado, ¿no? Entonces, como digo, fue Cristiano certamente el que propuso el limitarlo al procedimiento monitorio. Y entonces así fue un poco como empezamos a investigar sobre la cuestión. Y también en las primeras reuniones que hicimos con los informáticos, de hecho, respondiendo a la tercera cosa que has dicho, también planteamos cuestiones como esa. Yo creo que sí que lo planteamos en las reuniones. También lo hablamos mucho Cristian y yo sobre las implicaciones que eso tendría, porque también, pues como hemos dicho, si introducimos el Machine Learning en algún punto del proceso de respuesta de nuestro sistema, introduciríamos los problemas del Machine Learning también en la respuesta. Por tanto, todo lo que hemos conseguido a través de la IA lógica de intentar respetar el marco de respuesta jurídica y la legitimidad de la respuesta jurídica, pues lo perderíamos un poco con el Machine Learning porque entrarían los problemas del error, de la normatividad y demás. Pero bueno. También no nos cerramos a plantearlo. De hecho, es que el principio del proyecto en un primer momento se llamaba Argo Janus,
porque Argo era más bien referido a la parte de la inteligencia artificial lógica y Janus era más referido a crear lo mismo, un sistema que automatizase la admisión de la demanda en su momento, pero a través de la alimentación con casos de autos que permitiese al sistema predecir cuál es la respuesta correcta ante un caso concreto, ¿no? Es decir, la idea era crear dos sistemas, uno para automatizar, otro para asistir. Al final nos quedamos solo con con Argo y con el de la inteligencia artificial. Pues, a ver, ahora significa otra cosa, porque Argo conseguimos renombrarlo y hacer como si fuesen siglas de Automated Resolution with General Ontologies. En la investigación que estamos haciendo, todas las reglas, como si podemos ver después, están en inglés porque bueno, nos planteamos publicar los resultados en una revista en inglés. Entonces, Argo pues también está en inglés. Pero en un primer momento los nombres venían bueno, de la mitología. Em, Sinceramente, a estas alturas no recuerdo exactamente cuál es la conexión completa en cada uno, pero básicamente Argo se refería a, si no recuerdo mal, a un ser mitológico que tenía 1000 ojos y que por tanto, bueno, la idea era que podía ver todo lo que ocurría y por tanto una inteligencia artificial, pues precisamente que introdujese todas las reglas aplicables en un caso concreto, pues se podría quedar un poco bueno, como muestra, ¿no? Real de un ser que tiene todos los ojos y puede ver todo y puede dar respuesta a todo lo que ocurre porque sabe todo. Y Janus, en cambio, era básicamente pues eso, que podía prever cuestiones del futuro, entonces iba más por el sistema predictivo, ¿no? De Machine Learning. Pero vamos, ya digo que Argo ya no, como hace de tanto que ya no significa eso, pues no sé si quieres... Bueno, es verdad que- como decía Aristóteles, acertar es muy difícil porque uno solamente puede dar en el centro de la diana cuando da en el centro. En cambio, fallar es muy fácil porque todos los demás escenarios ya son el fallo, ¿no? Y del mismo modo, pues un barreño de agua solamente es potable si todas sus gotas son potables, pero cuando metemos una gota de veneno, ya deja de ser potable el barreño entero. Si a este sistema de inteligencia artificial simbólica le introducimos inteligencia artificial basada en datos y machine learning de manera imprudente, es posible que echemos por tierra todas las virtudes que hemos dicho que tenía y lo peor de todo, a lo mejor sin conseguir tampoco ninguna de las cosas buenas, ¿no? Entonces al final nos quedamos con un sistema limitado en sus capacidades y además contaminado por las impurezas del machine learning, lo cual no quiere decir que no sean complementarios. Es decir, pueden ser dos opuestos no contradictorios perfectamente por una serie de fases del procedimiento. Y quizás se puede utilizar como se ha propuesto este tipo de inteligencia artificial y a lo mejor hay otros escenarios que no impliquen en la medida de lo posible ninguna decisión ni ninguna de todas estas operaciones que hemos querido salvaguardar más o menos incólumes, pero bueno, sí, sí, es posible que el Machine Learning tenga alguna cabida. Lo único que, volviendo al inicio de esta conferencia, habrá que ver con mucho detalle y mucho cuidado exactamente en qué puntos son los que tiene cabida para no echar por tierra todo el proyecto. Muchas gracias. No sé más. Sí. Sí, ¿Puedo? bueno. Bien, muchísimas gracias a Miguel y a Cristian por su intervención y por ilustrarnos en relación con el proyecto. Bueno, yo tengo una cuestión, una duda, en relación con lo que podría ser la gestión de de la complejidad o la gestión del pluralismo. Si yo he entendido bien, vosotros habéis elegido el monitorio porque es un proceso simple, con un razonable nivel de formalización o de normalización, es decir, es muy prudente lo que habéis hecho. Pero claro, lo que tenéis que traducir a reglas, que es la complejidad de la vida humana, no es
ni nada ni formalizado ni normalizado. Entonces, la cuestión es sobre si pensáis que hay determinados problemas que no son superables ni aún por la inteligencia artificial. Es decir, creo que ha sido Miguel el que ha hablado de los, bueno, en realidad habéis sido los dos, el que ha hablado de los problemas de traducción lógica de los conceptos indeterminados. Ujú. Pensemos en conceptos indeterminados que además tienen carga valorativa, como por ejemplo Sí. la buena fe o la diligencia de vida, o el buen padre de familia. Ahí hay un ámbito de lo insuperable, un ámbito de incertidumbre de lo insuperable que nosotros podemos reconocer en lo que podríamos llamar la inteligencia natural. Y mi cuestión es si ese ámbito de lo insuperable, vosotros pensáis que también existe en la inteligencia artificial. Bueno, si quieres empiezo. Dale, dale. Completamente, o sea, nosotros estamos completamente de acuerdo ambos en que esas cuestiones que involucran conceptos jurídicos indeterminados, involucran esa inteligencia humana, nunca va a poder ser automatizable por la máquina. Da igual que sea incluso la más puntera, como por ejemplo ahora, como digo, los Large Language Model, que te dan una respuesta que parece a todas luces humana. Y que realmente esas herramientas nuevas sí que procesan de alguna manera lo que se llaman conceptos artificiales, ¿no? Porque tienen tantas correlaciones que al final acaban creando de alguna manera pues, conjuntos de palabras que pueden parecerse a ideas artificiales. Bueno, en un marco así de un gráfico de correlaciones multidimensional y por tanto que tiene tantas cosas en cuenta que hasta puede llegar a parecer que tiene un cierto acceso semántico, ¿no? Al lenguaje. Aunque esto sea posible actualmente, creo que hay una diferencia entre la inteligencia humana y la inteligencia maquinal, que no vamos a entrar ahora en pormenores sobre ello, pero a tu respuesta, consideramos que sí, que existen casos que no son automatizables y que nunca lo serán. Ahora bien, sí que creemos que no es todo blanco y negro, sino que existen distintos tipos de casos. Entonces, sí que existen, a pesar de la complejidad y la riqueza de lo humano y de la vida en general, sí que existen casos jurídicos que, bueno, tienen una serie de características que les hace automatizables. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, los elementos fácticos involucrados en el caso son determinables fácilmente. Incluso hasta, por ejemplo, una máquina podría determinarlos a través de, pues eso, por ejemplo, estamos hablando de eso, contratos digitalizados. Pues ya hasta la percepción digital se puede automatizar en cierta medida en esos casos, porque se sabe exactamente la máquina dónde tiene que procesar para encontrar las respuestas o los elementos fácticos que están involucrados en la norma. Por ejemplo, pues hay conjuntos de casos dentro del derecho que no tienen lagunas, que no tienen antinomias, ¿no? Que no involucran conceptos jurídicos indeterminados o que incluso esos conceptos jurídicos indeterminados han sido definidos o determinados por la jurisprudencia, por ejemplo, ¿no? Entonces, creo que, bueno, precisamente, y de esto un poco iba también mi tesis, lo que hay que avanzar, en lo que hay que avanzar es en definir de manera más clara qué es un caso sencillo en el derecho, ¿no? Al hilo, como digo, de las reflexiones de McCormick, de Arner y obviamente Working Hard, también hablaron de estas cuestiones, pero definir cada vez más qué es un caso sencillo, a nivel teórico, aunque sea, y luego ya investigar en la práctica si es verdad, porque puede ser que a nivel teórico sí que tenga sentido hablar de estos casos sencillos y que luego en la práctica, pues como estamos viendo, vengan una cantidad de problemas bueno, que obviamente ya lo primero que tuve que hacer en la tesis es distinguir lo que es sencillo de lo que es fácil, ¿no? Porque puede ser sencillo a nivel procesar o de elementos que intervienen en una operación. Puede ser sencillo porque los elementos pueden ser descriptibles y las operaciones que no sean tantas, ¿no? Pero puede ser difícil de hacer porque aún así hay que encontrar cuáles son los elementos
bueno, y obviamente traducirlo al código. Entonces, esas son cuestiones que creo que habría que investigar precisamente para que no acabemos automatizando problemas que no son automatizables ni siquiera en la teoría por motivos como por ejemplo la eficiencia o eso, que son muy repetitivos, pero no creo que ese sea un criterio adecuado para automatizar una respuesta jurídica, porque precisamente entonces, a pesar de ser muy repetitivos, habrá excepciones en esa repetitividad, ¿no? Y si no hay excepciones es porque se puede automatizar lógicamente, o sea, se puede describir lógicamente la respuesta, porque si siempre es igual y es un 100% de casos lo mismo, entonces se puede saber por qué es lo mismo, ¿no? 100% siempre. Entonces, no sé si me he explicado, pero la importancia respecto a tu pregunta es eso, saber exactamente cuáles son casos sencillos, que entendemos que habrá casos así y serán los menos, ¿no? Y obviamente también esta investigación permitirá bien saber por qué los casos complejos son casos complejos. Porque, y bueno, yo creo que la inteligencia artificial también nos pone ante la necesidad de investigar qué es lo que nos define como humanos y qué es lo que hace que la inteligencia sea realmente humana. Entonces, todo esto es un campo que creo que es positivo también para el avance de las ciencias humanas y sociales, que fomenta una investigación sobre qué papel tiene lo humano, qué papel tiene la inteligencia artificial, la lógica, lo cuantitativo, ¿no? Ujú. Sí, qué decir? Nosotros somos lógicos, pero no somos logicistas. Aunque reconozcamos que la lógica es la estructura del mundo, no se identifica con el mundo mismo, igual que la carne recubre al esqueleto. Entonces, que se pueda representar una lógica jurídica y que sea una vocación muy feliz para la vida, no reduce todo el derecho a lógica y bueno, reconocemos sin ninguna pena que el derecho supera por mucho la lógica jurídica y que todos los proyectos de reducción a ella pues serán más o menos entretenidos, pero no obedecen a fin alguno porque en última instancia son imposibles. Que haya puntos en los que la realidad jurídica sea tan fina que coincida con el propio hueso y que por tanto se pueda hacer una representación lógica completamente identificable con la realidad misma no significa que todo el derecho sea así. Y sí, reconocemos que hay una complejidad desbordante y que por algo desde hace miles de años el derecho se lleva haciendo con deliberaciones humanas y a veces en algunas sociedades incluso por medio de instintos casi tribales. El racionalismo es una cosa de hace 4 días a fin de cuentas y el derecho es mucho más antiguo y lo reconocemos como algo en efecto desbordante. Ujú. Muchas gracias. Javier, yo creo que quería intervenir. Ah. Ya me gustaría a mí hablar del proceso monitorio con la misma solidez con la que habéis hablado vosotros de inteligencia artificial. O sea, lo habéis explicado muy bien, ¿vale? Son matices y, bueno, por alusiones, por lo que me ha animado a intervenir. Habéis hablado de dos tipos de IA, bueno, y la IA es una disciplina, no es una técnica, ¿vale? Entonces, dentro de esa disciplina hay múltiples técnicas. Hay un tercer hermano pequeño que no se menciona nunca, que es la computación evolutiva y los algoritmos genéticos, que no es ni el machine learning ni la IA lógica, ¿vale? Entonces, bueno, pues matizar entre profesores siempre nos dedicamos a hacer este tipo de cosas. Y sobre la IA híbrida, que era la pregunta de la compañera, eh, a ver, también vosotros habéis planteado como que la IA lógica es la antigua y la otra es la moderna, y eso es bastante discutible. Ambas, realmente los avances científicos vienen de los 50 y 60. Los Nobeles de física que se le dieron por la IA generativa hace bien poco, sus descubrimientos son de los años 60, ¿vale? Entonces, ambas son antiguas, ¿vale? Y han estado oscilando la moda con veranos e inviernos de una a la otra durante muchas décadas, ¿vale? Y entonces, todo esto lo digo porque también la búsqueda de la IA híbrida es un santo grial que se lleva persiguiendo durante mucho tiempo. Y en lo que respecta a la toma de decisiones es muy complicado porque su naturaleza es completamente opuesta, ¿vale? Es como mezclar agua y aceite. Lo han explicado muy bien. O sea, una cosa es la IA lógica, que es una IA estrecha, es decir, su ámbito de aplicación es pequeño, tiene que ser en problemas muy especializados, pero profunda. La IA generativa que está de moda, la gran ventaja es su versatilidad, es todoterreno,
pero no tiene la misma profundidad, ¿vale? Y entonces, el mezclarlas, la única vía que se está siguiendo ahora para mezclarlas es que la decisión, porque queremos que sea controlable, queremos que sea explicable, la tome la IA basada en lógica, IA simbólica, pero luego la interacción con el humano, porque son muy buenos la IA generativa a la hora de dialogar, pues explique la decisión tomada o interrogue sobre en qué consiste la entrada al sistema, lo haga la IA generativa. Tiene sus problemas y, como bien han explicado ellos, el problema es que en esa explicación se va a poder alucinar, va a poder incluir cosas que no eran la verdadera solución que había dado la IA simbólica, y entonces tampoco es que sea perfecto. Ahora, si lo que quieres es, pues eso, que la salida no sea telegráfica, sino que sea elaborada, pues te puede ayudar, y esa es un poco la vía que se está siguiendo para usar lo híbrido. Es la decisión lo toma lo simbólico, la explicación de la solución y la interpretación de cuando el humano llega al taller explicando qué ruiditos hace su coche, transformarlo eso en una entrada lógica para el sistema lógico que lo haga esa IA generativa. Pero eso sigue siendo no mezclarlas, sigue siendo encadenarlas, y donde en ese encadenamiento además vas a perder cosas, ¿no? Yo, a modo de anécdota, quiero contaros dos cosas y ya suelto el micro, ¿vale? Lo primero es el precedente de ELISA. En los años 60 hubo un sistema basado en reglas que simulaba la terapia de los psicólogos, y hubo una fiebre similar a la que vivimos hoy en día, y se habló en aquella época de que en 2 años todos los psicólogos estarían en paro. Y evidentemente eso no ha ocurrido, igual que tampoco está ocurriendo con los radiólogos, ¿vale? Entonces hay muchísima exageración a ese respecto. Y la segunda es que la gente que de verdad sabe de esto tiene mucho cuidado de no aplicar esta guía en sistemas críticos, ¿vale? Entonces, el mismo Elon Musk, en su último cohete de Starlink, fardo de que ni una sola línea del código del cohete había sido escrita con IA, porque sabe que es un sistema crítico. Y el derecho, enlazando un poco más, volviendo a vuestro ámbito, es un sistema crítico, es un sistema donde no es hacer el resumen de un libro, ¿vale? Entonces afecta a las personas, y esa afección es muy seria, como para poder utilizarla, igual que con la medicina. Yo soy muy escéptico del uso de esta IA generativa en ámbitos y sectores que requieran ser robustos, ¿vale? Entonces, bueno, pues, solo quería comentar eso nada más. Gracias. Gracias. De hecho, también tengo una anécdota de que este año he ido a dar clases ahí a la Puerta de Toledo, también a gente de ingeniería informática. Y lo primero que empecé la clase es, bueno, existen dos tipos generales de inteligencia artificial. Y cuando terminé de explicarlo me dijo, pero es que no ha dicho uno, que es el de la inteligencia artificial genética, ¿no? De algoritmos genéticos, que no tienen, no involucran datos, pero que sí que... Exactamente, es un tercer tipo que precisamente sí que ha venido bien el matiz, porque suele ocurrir que no lo comento, por ejemplo, tampoco lo tengo en la cabeza así como tan claro. Sí, ¿no? Y luego, respecto también, para matizar lo matizado, todo lo que has dicho me ha parecido completamente interesante, y está disfrutando escuchando también, que creo que ha sido bastante aclarador, ¿no? Para la gente incluso del campo jurídico, como lo somos aquí. Simplemente es verdad que para matizar lo que has matizado respecto a que es verdad que existía ya en su inicio de la inteligencia artificial también otros modelos que no solo es la inteligencia artificial simbólica. O sea, nos referíamos a que es verdad que el paradigma de la inteligencia artificial, después de que hubiera, bueno, problemas con el tema del aprendizaje en las redes neuronales, bueno, las primeras, ¿no? En los sistemas conexionistas, empezó a ser la inteligencia artificial simbólica, y ahora parece como que esa inteligencia artificial ya no es inteligencia artificial. Entonces, queríamos matizar, ¿no? Y, bueno, y resaltar que sí que hubo, que lo que ahora se considera que no es inteligencia artificial fue el paradigma de la inteligencia artificial durante muchos años, ¿no? Y es algo que creo bueno, muchas veces se olvida que existe ese tipo de inteligencia artificial menos impresionante, pero más robusta, más sólida, y que en el derecho es completamente, creo, pues eso, mucho más adecuada, ¿no? Para imaginarte la automatización, para la asistencia, pues bueno, creo que aún así también, porque precisamente existe lo que se llama, bueno, lo que se ha investigado que se da, ¿no? Que es el sesgo de automatización en los decisores, y entonces
a pesar de que diga, no, ChatGPT, por ejemplo, porque en un caso así muy simple, ¿no? ChatGPT, pero solo como asistente. Claro, el problema es que el juez se va a poner en un problema si la máquina le dice, en un caso hipotético, de nuevo, que la máquina le dice que no saque como, bueno, que no saque de la cárcel, por ejemplo, ¿no? O que no, o que meta en prisión provisional a un reo, el juez considera bueno, por su razonabilidad no es necesario y ese reo comete un delito, ¿no? La máquina le ha dicho que no lo haga. El juez, teóricamente, como solo la máquina es así, tiene una labor existencial, no tiene por qué hacerle caso. Pero el juez, después de recibir el resultado de la máquina, va a plantearse ese escenario en el que si desobedece la máquina, pues imaginaros las críticas que le caerían sabiendo que la máquina ha dicho lo contrario. Por lo tanto, el juez va a estar más tentado a obedecer siempre lo que diga la máquina, también por carga de trabajo y demás. Esa labor asistencial de la herramienta de inteligencia artificial eh, casi nunca, bueno, hay que tener cuidado con que, bueno, se convertirá muchas veces en la respuesta final porque el juez muchas veces va a seguir, o el jurista o el humano en general va a seguir la respuesta que le proponga la máquina, ¿no? Entonces, también incluso en la función asistencial, pues es interesante desarrollar sistemas bueno, si se consiguiesen los sistemas híbridos, pues sería bastante interesante que tuviera una serie de límites en el aprendizaje y entonces no dijera cosas completamente irracionales, no alucinara y demás. Pero bueno, siempre que sea un sistema de inteligencia artificial lógica va a ser mucho más robusto y tanto en la automatización como en la asistencia, ¿no? Luego me quedo. Sí, me he puesto aquí. Bueno, yo tenía que apuntar muchas cosas, ¿no? Yo creo, sí que creo que lo bueno que tiene vuestro proyecto no va a ser tanto, creo, los resultados, ¿no? Que me parece que, bueno, que serán lo que sean, delimitados, ¿no? Sino todo ese ejercicio y todas las cosas que creo que supongo que se estarán haciendo pensar sobre el derecho Sí. y sobre la interpretación, sobre los jueces y que ponen de manifiesto muchas cosas, ¿no? Entonces yo era igual traer, a ver si soy capaz de expresar la reflexión, ¿no? Pero al final os escucho y claro, es una pena que haya tenido que llegar la IA como para que probablemente tenga otras finalidades para darnos cuenta o para demostrar, igual ya sobre eso se ha escrito, ¿no? Pero como hacer universalizar más una idea de lo que es lo complejo que es el derecho, ¿no? Y de cómo esas visiones simples, o esa idea la idea simple de seguridad jurídica o de que las normas jurídicas ya simplemente por el hecho de existir nos dan seguridad, pues esto no es tan sencillo, ¿no? Pero claro, también todo esto tiene que ver, y esta es la reflexión que me iba surgiendo, ¿no? Con el tema de la formación jurídica y con algo muy importante como es la formación de los jueces, ¿no? Porque también nosotros tenemos un sistema y lo hacemos también, y es una manera de legitimar o de cómo se legitiman los propios jueces, ¿no? Que está muy basado en que tenemos unas personas que saben mucho, conocen el derecho, ¿no? Pero aquí conocer el derecho quizá es lo menos importante. El derecho, quiero decir, el tenor literal de las normas, ¿no? Y nosotros lo que hacemos es formar, en muchos casos, en eso. Mm, Quizá lo más importante es saber lo que aportamos los humanos, ¿no? Frente a la máquina son cosas que no te lo da el tenor literal, que te lo da la experiencia o te lo dan otros saberes. Pensando en el derecho, que no es el saber jurídico, ¿eh? Realmente igual decidiría mejor, depende de lo que uno busque por la decisión, eso es otra cosa que os quería preguntar, claro, pero igual decide mejor un no jurista que un jurista, porque va a ser más razonable. ¿No? Y quizá esto, porque conoce, una persona que conoce más el mundo, no sé, conoce la sociedad, conoce la ética, y va a ser, no sé, me parece, ¿no? Y creo que este tipo de análisis te lleva a esto. Luego, pero más allá de esta reflexión, una duda que tenía yo, claro,
¿qué buscamos con la decisión? En algún momento habláis, yo esto alguna vez lo he discutido con alguno de vosotros, pero bueno, habláis de la decisión justa, ¿no? La decisión justa del caso, ¿no? Claro, la decisión justa del caso igual sí que te la puede dar. ¿Por qué no te la va a dar el otro tipo de inteligencia artificial? No, no es lógico, igual te la da. Lo que ocurre es que nosotros en el derecho lo que pedimos es la motivación. Y entonces igual esa no te va a decir por qué, ¿no? Pero igual sí que te da la decisión justa. Pero si queremos el por qué, veo que la otra tampoco, que es muy insuficiente, tampoco, o sea, te va a poder llegar a algunas decisiones. Entonces, claro, al final, ¿en qué nos quedamos, no? En el humano. Pero claro, el humano es súper imperfecto, o sea, va a depender del humano, o sea, ¿de qué humano? ¿No? Vuelvo al tema de la formación de los jueces, ¿no? ¿No veis este problema? Sí. O igual es que No. he sido yo el que he alucinado, ¿no? No. Sí, precisamente la clave ahí creo que es en la cuestión de que sí, la máquina de Machine Learning puede dar la respuesta correcta, que consideramos correcta, a un caso, a pesar de todos los problemas que tiene de posibilidad de error, de una anormatividad, de una black box, por ejemplo, puede dar la respuesta que daría un juez a un caso concreto, puede acertar, incluso puede haber también herramientas que tienen un 90 y tantos por ciento de precisión, por tanto, hay un 99, 90 y tantos por ciento de precisión de que diga la respuesta correcta. El problema es que existe un porcentaje de error y sí, podemos plantear que el juez también tiene un porcentaje de error muy grande y que incluso no sabemos exactamente cuál es la razón realmente por la que decide, porque hay una diferencia entre el contexto de descubrimiento, el contexto de justificación, como también se ha investigado mucho en estos ámbitos, de respuesta jurídica, y no sabemos exactamente cuál es el motivo por el que responde. Y en cambio le queremos exigir eso a la máquina. ¿Y por qué? Yo creo que es porque, o sea, vamos, al menos yo lo considero como que la diferencia entre la capacidad precisamente del humano de aplicar la inteligencia humana, que conlleva una cierta posibilidad de razonabilidad, mientras que la máquina solo puede ser racional, entre comillas, racional en un sentido, pues eso, lógico, cuantitativo, matemático, correlativo matemático, estadístico, y por tanto no es capaz de llegar a esa razonabilidad humana. Como hemos dicho, no sea un momento, yo creo que de entrar en los pormenores, porque además sería imposible, tampoco sé la respuesta de exactamente qué es lo que diferencia esa capacidad humana, esa inteligencia humana de la inteligencia maquínica o maquinal, pero creo que es ahí la clave, ¿no? Que el juez al menos entendemos que es capaz de ser razonable, la máquina no. Y por tanto, si vamos a automatizar la respuesta a través de una racionalidad, tendrá que ser en casos en los que esa respuesta racional sea posible, es decir, casos sencillos, y a través de una herramienta que pueda dar realmente una respuesta racional completamente apodíctica, sin error. Obviamente es posible el error, pero con mucha menos probabilidad de error si se diseña bien y que, bueno, eso sea robusta. La máquina de inteligencia artificial basada en Machine Learning va a tener los fallos que hemos dicho y a pesar de ello no va a poder ser razonable. Entonces, el humano, y ahí está la clave, como digo, sí que es capaz de esa razonabilidad y entonces pues merece la pena que la respuesta a los casos complejos siga teniendo bueno, la responsabilidad el humano, ¿no? A pesar, o sea, estoy completamente de acuerdo con que ese humano puede equivocarse, puede tener mala fe y puede ser una persona que no, bueno, eso, tener una falta de profesionalidad en general que haga que la respuesta jurídica pues no sea la correcta ni siquiera con el humano. Pero si vamos a racionalizar, por así decirlo, a automatizar a través de la racionalidad, no razonabilidad, sino racionalidad de la respuesta, entonces tiene que ser en unos casos concretos y a través de una herramienta concreta que sea robusta y que realmente aplique la lógica, que es al final en lo que consiste la racionalidad como tal, ¿no? El esquema racional
es silogístico, la razonabilidad ya es lo que excede todo esto, ¿no? Y eso es capaz el humano, la máquina de inteligencia artificial basada en Machine Learning, lo único que hará es exceder lo lógico o pasarlo por alto y simplemente hablar de que en el pasado, que es decir, en un conjunto de datos con el que ha sido entrenado, se han reiterado unas correlaciones, ya sea en unas variables fácticas o sobre todo lingüísticas en esta época y ya está. No hay más, ¿no? Entonces, no hay ese exceso a razonabilidad en los sistemas de Machine Learning. Yo únicamente, por terminar, haría una simpática anotación sobre derecho y sentido común, trayendo a colación el caso de los exploradores de cavernas de Fuller, que es un relato ficticio sobre un asesinato un tanto rocambolesco de una sociedad de espeleólogos que quedan atrapados durante un mes en una caverna y les hago un spoiler, se acaban comiendo uno. La cuestión es que hay 5 magistrados en ese tribunal, con 5 visiones completamente diferentes del derecho. El primero en hablar es el presidente y propone lo siguiente. A él le parece que deberían absolverlos, pero la letra de la ley es clara y los deben condenar. Entonces dice, mi voto es el siguiente. Yo creo que los debemos condenar a muerte, porque es lo que mandaba para el asesinato de la ley de esa sociedad ficticia, y que a continuación debemos tramitar un indulto para que el jefe del Estado los perdone. Bueno, el último juez en hablar es el realista sociologista que dice, pues miren, hay una encuesta y el 90% de la gente cree que se debería absolver a estas personas. El 10% restante creen que los deberían condenar. Pero claro, en ese 10% hay gente que piensa que espeleólogo significa caníbal. Sin embargo, a pesar de la variedad de opiniones que hay en esa encuesta, no hay ni siquiera una sola persona que haya dicho, pues a mí me parecería bien que condenásemos a muerte a estos hombres y que a continuación viniese otro poder del Estado y los absolviese. Y sin embargo, esa es la opinión del presidente de este tribunal y es sobre lo que hemos estado debatiendo todo este rato. Entonces, sobre derecho y sentido común, como dice este personaje, este último juez, a veces nos enredamos en distinciones jurídicas, en debates dogmáticos y perdemos por completo el sentido de la realidad y de lo que es el razonamiento habitual. El razonamiento ordinario humano debe enriquecerse con un componente jurídico, pero no anularse para sustituirse por una especie de curso alternativo de hechos jurídico que sea contrario al más mínimo sentido común. Mm. Yo tengo varias preguntas que son un poco sin respuesta, creo, pero le hago. Y lo siento por mi español, pero estoy aprendiendo. Estaba pensando en un libro que se llama Machines Like Me, de Ian McEwan, ambientado en un pasado en el que la inteligencia artificial ha dado pasos de gigante y al mismo tiempo Thatcher pone en marcha las políticas neoliberales. El protagonista del libro compra un robot humanoide, el que puede dotar de la personalidad que más le convenga. En esta construcción de la personalidad todo se complica cada vez más y se entrelaza con el concepto de justo e injusto que tienen el ser humano y la máquina. Y la inteligencia artificial alcanza un grado de sofisticación capaz de intervenir en juicios morales y superar los prejuicios y los resentimientos humanos. ¿Qué sucede con la autocomprensión normativa de lo humano cuando la máquina aparece como potencialmente más justa que su creador? Nos encontramos antes la posibilidad de una racionalidad moral depurada de los sesgos que históricamente han limitado la justicia humana, o más bien, siguiendo la advertencia de Gunther Anders, ante un proceso de autodegradación en el que el ser humano se juzga a sí mismo desde parámetros técnicos que pertenecen a entidades no humanas ontológicamente distintas e incomparables. Y en este contexto, si las máquinas son entrenadas a partir de datos atravesados por prejuicios estructurales,
La pretensión de una justicia algorítmica superior no revela una nueva forma de desplazamiento de la responsabilidad, donde el ideal de objetividad técnica encubre la persistencia y la amplificación de los sesgos humanos. Estas son preguntas como antes de lo que has dicho, que habéis dicho hoy, pero me parecen muy interesantes. Sí, precisamente sobre la cuestión de los sesgos, eh, pues al hilo de la inteligencia artificial también obviamente se ha hablado mucho, ya no solo los sesgos que de por sí, bueno, podría traer un sistema de inteligencia artificial basado en datos, sobre todo, bueno, también de inteligencia artificial lógica puede heredar los sesgos de quien lo programa, pero las basadas en datos, al nutrirse de datos sociales, pues va a reproducir los sesgos estructurales que existen en esos datos, ¿no? Entonces hay un problema precisamente con las herramientas de inteligencia artificial en la reproducción de esos sesgos. Em, no sé si se ha tratado tanto sobre la cuestión de que precisamente uno de los usos que puede tener la inteligencia artificial al reproducir esos sesgos es dar darnos información a los humanos sobre la existencia de dichos sesgos, porque pueden pasar desapercibidos. Entonces, por ejemplo, estoy hablando de un clásico sistema que se trata en estas charlas sobre inteligencia artificial y derecho, normalmente, que es el sistema, pues eso, que se utilizaba y se utiliza en Estados Unidos para calcular la posibilidad o la probabilidad de que una persona que está en prisión provisional pues reincida y por tanto saber si se tiene que determinar la prisión provisional o no. Básicamente, ¿vale? Más o menos es esto. Entonces, ¿qué pasa? Que se demostró que Compass, a pesar de no aprender de datos, que esto es algo que en su momento no aprendía de datos, pero sí que aplicaba una fórmula estadística que había aprendido de datos o que había salido porque había científicos, bueno, sociólogos que habían hecho experimentos y que habían dado una ponderación a unas ciertas variables en función de esos experimentos que habían realizado en la sociedad, ¿no? Habían visto pues, exactamente cuál era la probabilidad en casos pasados de que una persona reincidiese en función de una serie de variables. Entonces, claro, al aplicarlo en la máquina, se descubrió que la máquina estaba o sea, teniendo sesgos, ¿no? Siendo discriminatoria con ciertos sectores de la población. Por lo que, claro, se dijo, no, es que la herramienta, la inteligencia artificial, en este caso, si Machine Learning, es discriminatoria. Pero claro, al final lo que se demuestra con ello no es que la inteligencia artificial sea discriminatoria, sino que de los datos de los que aprende, o en este caso no de los datos de los que aprende, pero los datos de los que la ciencia calcula su fórmula, pues son discriminatorios o reproducen discriminaciones estructurales. Por lo tanto, lo bueno de la inteligencia artificial en ese sentido es que puede llegar incluso a hacer que nos demos cuenta de ciertas discriminaciones estructurales que estamos pasando por alto, ¿no? Se podría utilizar la inteligencia artificial en ese sentido. Por supuesto, la herramienta de inteligencia artificial podría dar una respuesta menos sesgada si se diseña bien que el humano. Eso es lo que se puede llegar a plantear. Pues en algunas circunstancias sí, pero creo que lo principal de la inteligencia artificial es que nos podría hacer ver cuando una respuesta está sesgada y en base a ello, pues aumentar la sospecha del humano en sus propios sesgos y ser más críticos con nuestros propios procesos de razonamiento y la presencia de ciertos sesgos. De los sesgos, por ejemplo, en la respuesta jurídica ha hablado mucho Jordi Nieva-Fenol, que, bueno, trata mucho las cuestiones de los sesgos, ¿no? Y de hecho, su postura es que al final la respuesta humana no supera tanto a la máquina precisamente porque los humanos razonamos con sesgos y precisamente la máquina igual podría hasta eliminarlos. Pero yo no considero que esto sea un escenario ideal, sino que el escenario ideal es que la herramienta de inteligencia artificial quizá nos ayude a plantear, pues eso, qué es realmente la inteligencia que estamos aportando en el proceso. También nos ayuda a identificar algunos sesgos que estamos o que hemos tenido en el pasado, que hemos aplicado en el pasado, y pues eso, asistirnos quizás en nuestra respuesta, pero aumentando la criticidad, por así decirlo, ¿no? de nuestra respuesta y la sospecha que tenemos ante nuestro proceso de razonamiento y nuestra precomprensión del mundo, que muchas veces tiene involucrados esos sesgos, ¿no? No sé si he respondido o se me ha hecho entender
Es mi postura. La cosa es que me interesa mucho la pregunta porque sí que entiendo que la cuestión de los sesgos humanos y maquinales es algo que también es otro ámbito que gracias a la inteligencia artificial se va a poder bueno, avanzar mucho en profundizar sobre esta cuestión. Y incluso, pues eso, ahora o sea, la principal, ya termino, la principal línea que demuestra esto que digo es que, claro, existe actualmente el principio ético de la inteligencia artificial de que no sea discriminatoria, entonces que no reproduzca sesgos, y eso implica, para que realmente se consiga una inteligencia artificial, eso implica llegar a conseguir una fórmula que evalúe, o un sistema, o un programa, algo, o sea, un criterio que evalúe cuándo algo es sesgado y cuándo no. Y claro, ahí se mete un poco el hecho de, vale, si queremos realmente dar seguridad jurídica a la normativa del Reglamento de Inteligencia Artificial Europeo, que dice que no se puede discriminar o que la inteligencia artificial no puede ser discriminatoria, ¿cómo se traduce eso en la práctica? ¿Cómo ser realmente que una herramienta particular es discriminatoria? Pues habrá que crear evaluaciones, ¿no? Sistemas de evaluación sobre ello. Claro, pero entonces, ¿en qué me baso para crear, por ejemplo, una evaluación que mida los sesgos? Una evaluación que mida los sesgos en términos cuantitativos, en términos cualitativos, van a ser personas humanas que por razonabilidad van a decir, no, esto está sesgado, esto no. Va a ser el propio afectado el que va a decir que esto le parece sesgado y esto no. Va a ser una fórmula cuantitativa que va a decir que cuando se involucran o cuando el porcentaje de falsos positivos es mayor que X, entonces es discriminatorio. Todas estas cuestiones es algo que se está investigando ahora. Yo no tengo la respuesta, no sé si lo he hecho notar en esta exposición, sobre cuál es la mejor fórmula para saber o para conseguir que la herramienta de inteligencia artificial y así cumplir la regulación actual no sea discriminatoria. Creo que es una cuestión que estamos regulando, pero que tampoco sabemos exactamente cómo hacerlo o hacerlo efectivo en la práctica, ¿no? Y además el problema de los sesgos tiene una segunda cara que habitualmente no se comenta porque todo el mundo se centra en los sesgos accidentales, que son los que se podrían evitar, al menos en teoría, porque una máquina no tiene por qué ser racista o machista, no tiene por qué discriminar de ninguna manera, está en su programación o en los datos que ha recibido, pero podría no ser así. El problema son los sesgos sustanciales, aquellos de los que no se puede liberar la máquina porque derivan del hecho mismo de poner a una máquina a decidir, como por ejemplo el sesgo positivista que tiene la inteligencia artificial. Es incapaz de procesar nada que no sea un dato positivo. Y por tanto es incapaz de procesar nada que no sea la ley positiva, en este caso además positivizada doblemente, pasada de código jurídico a código informático. Lo cual en el Estado social y democrático de derecho está muy bien, que no se nos vaya a separar de la fantástica legislación que tenemos, pero en la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas igual no estaría tan bien. Hemos ventilado de golpe el uso alternativo del derecho, toda capacidad de corrección, de ponderación, de apelación a una visión ética, una corrección conforme al derecho natural, llámese como se quiera, pero nos hemos quedado solo con el derecho positivo para bien o para mal. Entonces, claro, hay que tener mucho cuidado cuando se implementan este tipo de sistemas. Pues gracias. No sé si hay más preguntas. Sí. Muchas gracias me encantó esa presentación. Con mucha humildad, quiero hacer esa pregunta. No hablo muy bien español entonces, pero quería preguntar eso. La relación entre el derecho con la tecnología, en particular con la inteligencia artificial, pone más o menos siempre el problema epistemológico y simbólico del derecho. Entonces, desde una mirada solamente teórico-filosófica, ¿no? Me pregunto si, claro, la idea que, ¿no? La, la relación entre el derecho con la inteligencia artificial pone un problema epistemológico en ese sentido. ¿Cómo se va a conocer el derecho? ¿No? Ujú. El derecho, como tradicionalmente se va a conocer otra vez la interpretación, la narrativa pública, ¿no? Todo, la cultura, el sentido, es lo mismo, y por eso hecho, el derecho tiene una valencia simbólica importante.
Vosotros, ustedes, vosotros, no sé, pero lo lamento. Hablaste de la aplicación entre vuestro proyecto de la inteligencia artificial en el procedimiento monitorio, porque el procedimiento monitorio por su misma natura es más cerca de la lógica algorítmica, ¿no? Bueno. Pero no es el lugar al mismo tiempo donde por esa cercanía, vicinanza, no sé, Sí, de cercanía. cercanía, donde más se puede advertir la fractura epistemológica, la fractura simbólica del derecho, cioè cómo el derecho se va a conocer y cómo el derecho se presenta, ¿no? Al mismo tiempo es el lugar mejor donde poder aplicar la juntura entre la IA y el derecho, pero puede ser al mismo tiempo el lugar donde más se advierte una distancia y una fractura epistemológica y simbólica del derecho. Eso. Gracias. O sea, sí, yo creo que lo que has dicho tiene relación precisamente con que, a pesar de que teóricamente nos parecía que los casos involucrados en el monitorio iban a ser sencillos de codificar y de introducir en una máquina, ¿no? La respuesta, claro, luego vamos a la realidad y vamos a intentar aplicarlo y en la realidad no se responde lógicamente como lo hace una máquina, ¿no? O sea, no se responde de manera pues eso, tan limpia, tan fría, tan mecánica, ¿no? Como lo haría la inteligencia artificial y como lo haría Argo en la respuesta jurídica real de un letrado de administración de justicia. Eso también lo hemos visto, ¿no? Que claro, la máquina, pues eso, no reproduce bien esa respuesta, pero a nivel teórico sí que responde bien jurídicamente, es decir, sí que responde como queremos que responda el humano jurídicamente. ¿Por qué? Porque en los casos sencillos lo que la norma expresa es eso, que hay una serie de elementos fácticos involucrados, la prueba, que la persona haya presentado la petición, que la petición haya dicho una serie de cosas y entonces a esos elementos fácticos se le da una calificación jurídica que pertenece a ese supuesto de la norma y se le da una consecuencia jurídica, por ejemplo, de admisión y no admisión en este caso. Entonces, eso es lo que la norma quiere. El humano no lo hace generalmente así, tan silogístico o deductivamente, ¿no? Porque mete cuestiones también eso, de interpretación, de sentido, también de presencia corporal, de que igual una cosa de las que pensamos es que, claro, actualmente en el monitorio generalmente, bueno, esto desconocemos realmente la práctica real, ¿no? Pero lo que pensamos que era más probable es que el letrado de Administración de Justicia casi ni se mirase el documento, ¿no? Que simplemente dijese que vale, que si sale bien la petición, el documento, pues que si acaso hay algún problema, que lo haga el que se va a oponer, ¿no? Que lo diga el que se va a oponer. Entonces, claro, esto es lo que planteamos que realmente era seguramente como quizás se podría hacer en algunos casos y el sistema funcionaría igual, ¿no? Pero lo que realmente exige la norma es que se haga como el sistema que estamos creando haría, ¿no? Entonces, pues sí, hay hemos descubierto esa diferencia entre la teoría y la práctica jurídica de alguna manera, ¿no? Pero, bueno, creo que en este caso la inteligencia artificial lógica vence o superaría a la respuesta humana en esos casos sencillos en los que, como digo, simplemente se tiene que aplicar una especie de silogismo y listo, ¿no? Para que vean ustedes cómo es esto de las tramitaciones judiciales realmente existentes, hay una posibilidad en todo el proceso monitorio que es cuando una petición se considera excesiva por razón de su cuantía, el juez tiene la posibilidad de, por medio de auto, sugerir al peticionario que rebaje sus expectativas y que pida una cantidad menor. Esto es una cosa muy importante, de hecho, dentro de nuestra programación. Ahora bien, yo comentándolo con letrados, no sabían de qué les hablaba.
No, no, ¿de qué estás hablando? No, no, mira, este artículo que dice esto. Eso el juez no lo hace nunca, porque eso es un motivo de oposición. O sea, si la cuantía es excesiva, ya lo dirá la otra persona si es que quiere decir algo, porque es que a lo mejor ni siquiera se opone y sale un título ejecutivo. Es decir, ¿para qué va el juez a meterse en asuntos que en el fondo, si utilizamos el sentido común, pues no son de su competencia? Ya lo dirá el otro, que para eso es al que le están reclamando. Sin embargo, es una posibilidad legal que está ahí. Y de hecho, con esa posibilidad también nos trajo quebradores de cabeza porque no se dice en la norma cuántas veces es posible que ocurra esto. Es decir, cuántas veces la persona se puede equivocar de cantidad o Mm. cualquier otra cuestión y pueda meter otro nuevo, bueno, la petición subsanada. Entonces, en la realidad, pues habrá algún límite, pero en la norma no se establece. Entonces, tuvimos que poner un límite arbitrario de 3 veces de 3 repeticiones de posibilidad de decreto de subsanación, ¿no? Sí. Claro, esto vuelve a mostrar que en la práctica real las bueno, lagunas o en general la aplicación normativa pues, se hace a través de una interpretación, un sentido, una cosmovisión, por así decirlo, de los juristas, pero o sea, que no se parece a la herramienta, o que excede, obviamente, el código de una inteligencia artificial, pero una inteligencia artificial podría, en ciertos casos muy sencillos, hacer lo que se exige jurídicamente en la teoría mejor que lo que lo hace un humano por cuestión de carga de trabajo, de quizás excesivo pensamiento o excesivos sesgos, por ejemplo, o excesiva capacidad de razonamiento que es innecesaria en ciertos casos y que igual una máquina, pues eso, más limpia, de manera más limpia y más codificada, pues puede responder mejor. Si hay más preguntas en el chat. No, no hay. Pues si no hay más preguntas, gracias de nuevo a los dos por invitarnos a seguir reflexionando sobre algo tan importante que es el papel de la inteligencia artificial en el derecho y un poco, ¿no? En cómo se puede articular esta cooperación entre humano y máquina en esos casos más simples y también sobre todo lo que conlleva el intento, ¿no? de esa cooperación en los casos más difíciles como puede ser el razonamiento jurídico que muchas veces conlleva también el razonamiento moral. Y yo tenía un poco la idea de que la ley en el derecho fuera un poco un conjunto de preguntas y respuestas, pero creo que hoy al final habéis dado respuestas muy valiosas a muchas de esas cuestiones. Y esperamos contar con vuestra participación en las próximas fases del proyecto para seguir reflexionando y debatiendo. Muchas gracias. Ya, no, es así, esto es. Se me ha olvidado todo el rato las